saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Top SEO. Hoy vamos a tener una plática súper interesante sobre limpieza de reputación con un gran profesional y un gran amigo, Sebastián Querelos. Conversamos con Sebastián sobre cómo abordar la limpieza de reputación y cuáles serían sus mejores prácticas. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de SEMrush, la herramienta all-in-one preferida de los profesionales SEO y los profesionales del marketing. Si estás interesado en probar esta poderosa herramienta que es SEMrush, en la descripción de este podcast te dejamos un trial de 14 días para que optimices tu sitio web y posiciones arriba de tu competencia. También en la descripción de este podcast te dejamos el enlace para que accedas a la información del curso de SEO avanzado que SEO en México, con el apoyo de SEMrush, ha desarrollado. Aún nos quedan lugares disponibles para que accedas al descuento del 50% de este curso y te mantengas siempre al día en este cambiante mundo del posicionamiento en motores de búsqueda. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Top SEO y estamos cumpliendo una promesa que teníamos con nuestro gran amigo Sebastián Querelos, que aquí lo tenemos. Estamos aquí, Sebastián, para lo que nos comprometimos públicamente en el podcast anterior, hablar de limpieza de reputación. Sebastián, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. La verdad, muy contento de estar nuevamente en este podcast. Muy contento de la primera vez que estuve. La verdad, con mucha repercusión. Muchos mensajes me llegaron privados, así con consultas y cuestiones que estuvimos hablando. Así que, la verdad, muy contento de estar nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Precisamente de eso se trata el podcast, de compartir. Nuestro lema es compartir es crecer. Y sobre todo, pues también ayudarnos, ¿no? Entre la comunidad de SEO, mostrando el expertise de cada, que tenemos en cada área. Y precisamente tú eres un referente en Latinoamérica de limpieza de reputación, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Platícanos, para las personas que no están muy metidas en este asunto, ¿qué es la limpieza de reputación? A ver, la limpieza de reputación... Vamos a buscar una definición que no sea tan de Google, en sentido, sino una definición real de lo que hace uno cuando tiene que limpiar la reputación, tanto de alguien, de una persona, como también de una marca o de un servicio. En el sentido, va a depender mucho también, primero el cliente, ¿no? El cliente, el cual llega con ese problema que tiene, pero también lo que uno recomienda siempre es no llegar a ese punto, ¿no? En el sentido que tener reputación, pensarlo, también cuando uno inicia un negocio, blindarse, ¿sí? Como así se dice, que es, la idea es que cuando uno hace una búsqueda orgánica, ¿sí? Dentro de los buscadores, que es, por eso también está relacionado con el SEO, poder encontrar opiniones o reviews que sean positivas, si fuera un producto o un servicio, o si están hablando sobre una persona, que puede ser tanto un arquitecto, algo, no sé, un médico o un político, una celebridad, no importa a qué se dedica, que sea mensaje o contenido positivo sobre esa persona. Obviamente que va a depender también mucho de los problemas que tengan y de la causa que tenga esa persona, si hablamos de personas, si uno también está de acuerdo de hacer esa, por así llamarlo, limpieza de reputación, o que esa reputación que tiene dentro de lo orgánico sea positiva, ¿no? Ahí depende mucho del profesional, de quien lo va a realizar. Si realmente le interesa tomar ese caso, por una cuestión también de ética, ¿no? Hay gente que no hace reputación para casos que son ilegales, ¿sí? Por así llamarlo. Entonces, obviamente, que en ese tipo de casos, depende el profesional, lo va a tomar o no. Eso ya va a depender de acuerdo a cómo se maneja para ese tipo de servicios que ofrece. Pero principalmente es eso, ¿no? Que lo negativo que se ve tanto para la persona como para el producto o servicio que se quiere, o la marca que se quiere blindar, mejorar esa comunicación orgánica que nos está dando el buscador cuando hacemos una búsqueda,
Ujú. sea lo más positiva posible, porque eso nos va a influir después en contratar a ese profesional, comprar ese producto o contratar ese servicio. Entonces, muchas veces sucede que, por ejemplo, una persona, un profesional o una persona conocida, celebridad, un famoso que aparece, pierde contratos, ¿sí? Pierde que Ujú. lo contraten, simplemente porque en la búsqueda orgánica aparecen cuestiones negativas que pueden ser reales o no también. Eso ya es otro tema, pero Ujú. puede suceder por eso. Correcto. Es que aquí radica precisamente la importancia de cuidar la reputación de una marca, una persona en los motores de búsqueda, porque sí significa dinero, ¿no? Cuando uno quiere Total. contratar, por ejemplo, un arquitecto o, por ejemplo, una Sí, empresa B2B, normalmente cuando son contratos de mucho dinero, de millones de dólares o de cientos de dólares, total. eh, siempre buscan, ¿qué dicen los buscadores sobre esa persona o esa marca? Y ahí es donde te buscan los usuarios, ¿no? Porque normalmente dices tú, no hay esa prevención, no hay ese blindaje. Y de repente llegan ya casos que dices, oye, pones el nombre de X persona, pones el nombre de cierto producto, cierta marca, y encuentras reseñas negativas, encuentras que tienen demandas, encuentras que no cumplieron con lo que prometieron, etcétera, etcétera. Por eso Entonces, hay algo uh-huh, importante, disculpa que te interrumpa, que un producto o un servicio, si hablamos dentro de reputación, uh-huh, también tiene que acompañar a esta limpieza o este blindaje que uno lo quiere hacer. En sentido, si el producto o el servicio que está brindando es malo o realmente existe un problema, no uh-huh, existe ninguna limpieza de reputación que lo pueda acompañar. En sentido, por eso tiene que estar sincronizado y alineado tanto uh-huh, el equipo que ofrece ese servicio y ese producto, si hablamos dentro de eso, también con el equipo de reputación. En el sentido, tiene uh-huh, que acompañar, ¿no? Porque si uno limpia eso, en sentido, intenta mejorar ese contenido, tiene que estar apoyado también que el servicio sea bueno, ¿no? O que sea lo que el usuario va a contratar y quiere. Por supuesto que existen problemas en las empresas con productos y servicios, puede suceder, pero también está bueno que uno esté dentro de ese proceso, dentro uh-huh, de la empresa también, para ayudar que cuando sucede un problema o un error, saber contestar rápidamente, uh-huh. estar dentro del problema y ayudar al usuario, ¿no? Acompañar. Por eso también es una cuestión de equipo, ¿no? Cuando se trabaja con una empresa, ¿no? En un caso de empresa. Cuando es un caso de personas, obviamente que va a depender mucho también la notoriedad que tenga esa persona. Si todos los días hay una nota Ujú. negativa de esa persona, o todos los meses hay una nota negativa, no es lo mismo que fuera un caso puntual de una única vez. Entonces cambia la estrategia. Correcto, porque aquí como profesionales SEO, normalmente estamos acostumbrados a posicionar un sitio web, un Sí. producto, una marca, pero aquí ya tenemos este ingrediente en contra, ¿no? De que la mayoría de las consultas que hay para estas personas que están afectadas ya o que no blindaron su marca o su marca personal. Entonces, cuando pones este producto a esta marca, entonces te aparecen reseñas malas. El enfoque es totalmente diferente. Cambia como normalmente tomamos un proyecto SEO. Esto nos lleva a los primeros pasos. ¿Qué es lo que realizas cuando te llega un proyecto como estos? Bueno, el primer paso, obviamente, como mencioné hace un rato, diferenciar si es una marca de una persona, en sentido la marca personal de una persona, o si Ujú, es un producto, un servicio o la marca de una empresa, ¿no? ujú, Muchas veces sucede que como también existe la reputación positiva que uno trabaja, hay empresas que trabajan para dar una reputación negativa sobre la competencia. ujú, Entonces sucede muchas veces que una persona que te contrata entiende que puede suceder que cuando nosotros empecemos a hacer acciones positivas y se empiecen a demostrar dentro del buscador, del otro lado la competencia empieza también a ujú, potenciar esas notas negativas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero, como primer paso, entender cuál es el cliente objetivo y qué necesita ese cliente. Eso es, ujú. sin duda,
necesitamos mucha charla con ese cliente, entender qué es lo que necesita y prefijar desde el inicio qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Analizando también el escenario que tenemos, que como siempre digo, es una foto al principio, es algo estático que vemos, pero a medida que nosotros vayamos implementando diferentes estrategias, tanto de notas y contenido que generemos o diferentes cuestiones que podemos potenciar de notas existentes, ¿sí? Mediante el inbuilding puede ser, potenciándolas y para darle un mayor fuerza de lo que tienen, también tenemos que pensar que del otro lado, ¿sí? Del otro lado digo, de la competencia o del que nos quieren afectar, puede suceder que empiecen a accionar. Entonces, los pasos son, primero, tener en claro el objetivo principal, tener un acuerdo con el cliente, entender el escenario que tenemos, el escenario estoy hablando, ver redes sociales, analizar la parte orgánica, cómo están las redes sociales de esa persona o de esa marca, ¿sí? Principalmente entender eso y también hacer una evaluación los primeros meses, ¿sí? Por lo menos los 3 primeros meses, una evaluación de las acciones que nosotros realizamos, qué sucedió en ese escenario que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Si se mantuvo tranquilo significa que las notas negativas no empezaron a ganar relevancia. Si ganan relevancia es porque hay alguien detrás, entonces hay que entender eso. O si esas notas negativas empiezan a perder ese poder que tienen y que nos perjudica dentro del top 5 o top 10 de los resultados. Y también entender algo importante, ¿no? Hoy generalmente cuando hacíamos reputación decíamos la primera página, segunda página, por lo menos intentar tenerla limpia, ¿no? La primera página obviamente es lo más importante, pero eso es mentalidad de desktop. Nosotros tenemos que pensarlo en mobile, que es scroll, ¿sí? En cuántos scroll el usuario está buscando ese resultado y que nos puede perjudicar. Obviamente que los primeros resultados es lo importante, pero también el usuario hacer un scroll es mucho más sencillo. Entonces también tenemos que pensar y analizar cuántos clics o cuántas visualizaciones tienen de acuerdo al scroll que hagamos, ¿no? O que hace el usuario. Entonces, yo creo que es varias cosas dentro de este proceso que tenemos que hacer, pero fundamental eso, el objetivo que tiene el cliente, analizar el escenario, ¿sí? Y el comportamiento que va a tener de acuerdo a nuestras acciones. Esos 3 son importantes y trazar un roadmap importante para el usuario también, el usuario, la marca, el servicio, el producto, lo tenga en claro para también visualizar, porque hacer una estrategia de reputación hay que pensarlo también a largo plazo, ¿no? En sentido, se puede resolver, pero va a tener también mucha influencia qué sucede en ese escenario si hay un actor negativo que esté realizando actividades para que nos perjudique. Así que bueno, por eso depende mucho el caso. Es que el análisis es fundamental, por lo que me comentas. Recuerdo algunos casos que nos llegaron aquí a la agencia y llega de todo. O sea, casos que dices, bueno, es un pleito familiar, ¿no? Sí. Que pagaron una nota y pones el nombre de esta persona y aparece esa nota, ¿no? A lo mejor es en un blog de media autoridad que es fácil bajar. Sí. Pero hay casos en el que te enfrentas con verdaderos gigantes, ¿no? Y el problema cuando son medios gigantes, importantes, hay que tener en cuenta algo. Esa nota se replica porque hay muchos medios más pequeños que copian esa nota y la replican. Entonces, ahí está el tema. Cuando más grande es el medio, también existe una bola de nieve que empieza a crecer, que es que se replica ese contenido negativo. Entonces, ahí también está la dificultad de lo que estabas comentando. Y ahí es donde escala, porque tienes que hacerle entender y comunicarle correctamente al cliente de que no va a ser fácil. De por sí ya no es fácil de que veas el nombre de tu producto, tu marca o tu empresa
en los buscadores y que tengas una mala reseña, que hablen mal de tu producto, que hablen mal de tu persona. Pero cuando ya es una empresa bueno, cuando ya se meten los medios, como dices tú, se empiezan a replicar, no solamente te encuentras uno o dos, tres resultados que hablen mal de ti, ¿no? Te encuentras que es la página, la primera página completa en donde, por ejemplo, se metieron en un escándalo por X o Y circunstancia y salió en un medio potente 1 del país, medio potente 2, medio potente 3, medio potente 4, más todos los chiquitos. En esos casos, ¿cómo lo abordas? Bueno, justo te puedo dar varios ejemplos, no puedo nombrarlos por una cuestión lógica, pero de personas muy conocidas a nivel, no solamente, yo estoy en Argentina, pero no solamente Argentina, sino a nivel mundial, en el sentido gente conocida, cantantes y gente conocida, hasta ahí lo dejamos, que problemas tienen, pero no todo el tiempo, en el sentido, ya exageradamente problemas, pero o hablan mal de esa persona. Entonces, ahí está el tema, cuando esa persona genera esas notas negativas, es donde también tenemos que alinearnos con los managers que manejan esas personas y también entender que tenemos que cambiar lo que quiere transmitir esa celebridad o esa persona o ese político también que sucede, lo que quiere transmitir. Entonces, por eso es importante trabajar en equipo, porque si nosotros empezamos a limpiar esas notas negativas, que obviamente es costoso, esto hay que tenerlo muy en claro, es costoso, hacer reputación es costoso, lleva su tiempo, se puede resolver rápidamente también, depende del caso, pero este tipo de caso, como me estás comentando, por ejemplo, los 10 primeros resultados, todo negativo, por supuesto que va a llevar su tiempo por una cuestión también de autoridad de esos medios que tienen, y no es simplemente hacer una nota positiva y que esté ahí, sino que tenemos que intentar que esa nota negativa también empiece a perder poder, pero ese no va a ser tan sencillo porque esto se replica también en redes sociales. Entonces, por eso es importante decirle al cliente la realidad y cómo es, pero lo que yo decía antes es que también tenemos que estar alineados con el cliente, el cliente objetivo, esa keyword objetiva que es la marca personal. Tenemos que estar alineados que también cambie o la conducta de lo que quiere realizar también cambie su panorama. En el sentido, si un cliente todos los meses sucede un problema o es nota de prensa con algo negativo, es obviamente que se puede llevar, se puede acompañar, pero una vez que terminas uno, comenzás con otro. Entonces, tiene que estar acompañado por el cliente también. Por eso depende de cada caso. Hay casos que son puntuales de un hecho específico que puede ser real o no. En el sentido, muchas veces hasta se salpica gente por hechos que no sucedieron. Te diría que gran parte de las veces por manchar. Y se puede solucionar eso, pero hay casos que realmente sucedió eso y depende después del profesional, como decía, de tomarlo o no ese caso. Pero principalmente hay que abordar este tipo de casos con un análisis en cuál es la dificultad que va a tener y serle lo más claro al cliente en cuestión de tiempo, ¿no? Porque el tiempo, obviamente, si uno le promete cuestiones falsas, cuando llega ese tiempo, primero que uno se quema con lo que es la reputación de uno, que es fundamental, la marca personal de uno es lo más importante que hay, entonces es lo que hay que cuidar muchísimo, y también es la expectativa también que tiene el cliente, ¿no? Va a estar como defraudado. Me ha sucedido muchas veces de llegar clientes defraudados por otras personas que le hicieron reputación, que le habían prometido en 2 meses, 3 meses estar ya limpio de algo imposible, que vos lo ves directamente y decís, no, esto en 3 meses no se puede hacer, pero le habían prometido que sí, por una cuestión de facturar por ahí, y no es la idea, ¿no? La idea es que el cliente esté contento, se pueda lograr ese objetivo, también como uno como profesional va a estar contento por haberlo logrado, pero es un trabajo en equipo principalmente, tanto con la empresa o con la persona con la cual estemos trabajando. Aquí recordé con lo que nos estabas diciendo
Decía un amigo, ¿cómo quieres que te ayude si tú no te ayudas, no? Eso es Eh, fundamental, y más en ajá, reputación. exactamente. Retomando lo que decías en la parte final, es muy importante también esta comunicación con el cliente. Yo recuerdo un caso que nos llegó aquí a la agencia, en donde dice, yo ya tengo trabajando la limpieza de reputación, entre comillas, X cantidad de meses, y teníamos medios, no de los súper grandes, pero sí medios importantes localmente, y los querían convertir con blogs, ¿no? Con blogs de WordPress y nada de autoridad, y dices, bueno, ok, esto no se puede, eso es lo que no se debe de hacer. No quiero que nos des la receta porque sabemos que posicionar se puede de muchas maneras, Sí, pero ¿cuáles serían las mejores prácticas? Supongamos que hay una persona que tiene un problema de limpieza de reputación y cómo se sí. va a dar cuenta que realmente le van a resolver el caso. Sí, a ver, principalmente ver si esa persona, si hablamos de persona o de producto o de servicio, Ujú. tiene su página web, tiene que tener una página web de marca, tiene sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales que las tenga lo más ordenado posible. Ok. Empezar a subir contenido que le sirva también para promocionar lo que hace, ¿sí? Ayudarlo también, por eso el SEO también es importante. Analizar esas keywords que también quiere estar presente, ¿no? Porque eso nos puede ayudar. Puede ser keywords, por ejemplo, puede ser un empresario, pero también ese empresario quiere focalizar en la parte de deporte o quiere focalizar en la parte de acción social que realiza. Entonces, ayudar también con esas keywords que tiene, empezar a Ujú. posicionarlas, ¿sí? Empezar a darle mayor relevancia, que esté acompañado con su nombre, ¿sí? Que estén compuestas con su nombre o con la marca o con el producto, o si fuera opiniones, ¿sí? Entonces, entender por ese lado, primero empezar a posicionar eso, ¿no? Esas keywords relevantes para el cliente, que le ayude, que lo complementen. Después, los medios, cuestiones de medios es importante. Obviamente que existen diferentes maneras de abordar un medio. Cuando tenemos una nota negativa, podemos abordarlo principalmente por una cuestión legal. O sea, a ver, si trabajamos reputación, sería excelente que esa persona de reputación trabaje también con algún abogado o con algún bufete de abogados que sea especialista en derecho informático. Ayuda muchísimo. No digo que es algo que no podés hacer si no lo tenés, pero es importante tenerlo, por lo menos que esa persona que trabaja con reputación tenga el aporte de la parte legal, porque sabes hasta dónde podés llegar también y hasta dónde Ujú. podés por ahí simplemente retirar esa nota que está hablando mal de uno, ¿no? Muchas veces sucede que a los medios no le interesa que le digas retiralo, entonces por una cuestión también de tráfico, ¿no? Porque les genera tráfico orgánico o simplemente porque el redactor o el encargado editorial tiene una cizaña o tiene algo con esa persona y sucede, entonces ese artículo no te lo van a retirar. Entonces, impacta mucho es elegir los medios, esto va también a influir mucho el budget que tengamos, ¿sí? El presupuesto que nosotros tengamos va a influir porque depende del cliente, nos va a pagar nuestros honorarios, pero también tenemos que acordar qué tipo de gasto va a tener para también los recursos que vamos a necesitar, ¿no? Depende de cada profesional cómo lo maneje, pero tenemos que pensar dentro del presupuesto que nosotros enviamos también los medios que vamos a utilizar. Por eso es importante el primer análisis, porque no es lo mismo medios de una autoridad más tranquila, por así llamarlo, una Ujú. autoridad que es sencilla de mover, que medios líderes que no es tan sencillo y tener una nota es costoso. Entonces, y realmente esa nota también hay que ver si nos conviene y si nos va a mover también los resultados de manera positiva. Por eso también tenemos que evaluarlo a nivel económico. Por eso mencionaba que es costoso. Hacer reputación online es costoso, se puede hacer después de diferentes maneras, pero que al día de hoy, para mí personalmente, creo que Google ya no lo toma en cuenta, en sentido, al generar miles de blogs automáticamente, Ujú. eh, podrá pasar alguno, pero se entiende, no es que
va a hacer más mover la aguja en la estrategia, ¿sí? Entonces, automáticamente se puede hacer muchas cosas, como por ejemplo el autopilot o Money Robot, existe, funciona o funcionaba, pero para una estrategia en donde tenemos, por ejemplo, un top 10 de medios, todos negativos, con eso solo no hacemos nada. Entonces, va a depender mucho también del presupuesto que tenga nuestro cliente y principalmente con qué medios vamos a trabajar y qué contenido va a tener ese tipo de artículo, ¿no? Que puede potenciar la página principal donde nosotros también queremos mejorar ese servicio o esa marca o ese producto o el servicio que ofrece ese profesional. Entonces, tenemos que primero fijarnos qué herramientas tenemos, como un ajedrez tiene que ser esto. ¿Qué fichas tenemos para poder moverlas? Sí, es fundamental lo que comentas porque si tenemos un problema de reputación grave, que normalmente es cuando ya te buscan, o sea, cuando Sí, lamentablemente es cuando ya te buscan. Por eso decía, ajá, sería excelente que una empresa cuando empiece contrate una agencia SEO, contrate a SEOs, pero también contrate la parte de reputación, entienda que la parte de reputación tiene que estar acompañada con el área de comunicación de esa empresa o de esa persona. Entonces va a estar mucho más blindado y no va a tener estos problemas. En sentido de reputación, personalmente me parece que hay que hacer siempre. Es como SEO, en sentido, hacer SEO, tenés que empezar un proyecto y siempre tiene que estar. No es una cuestión de un año y me voy. Porque los resultados cambian, y ese es el tema. En el sentido, las reglas de juegos van cambiando. y aún así se han visto casos, yo tampoco puedo hablar, ¿no? Eh, eh, de que de repente por algún error, por alguna cuestión, explota la bomba y se viene una avalancha tal cual, ¿no? Saben anticipadamente que va a suceder. A mí me han pasado que me han contratado Ajá, un mes antes de que suceda el ujú, problema. Sabía que iba a suceder el problema un mes antes. Como un mes no podías hacer mucho, pero por lo ujú, menos ya te preparabas para el problema que iba a aparecer. Y en el mes, era un juicio, ¿no? El mes ujú. que sucedió eso, que explotó todo por el aire, eh, todos los medios de prensa empezaron a publicar. Pero si nos hubieran contratado con mucha mayor anticipación, por lo menos uno empieza a blindar esas Ujú. notas que sabes que va a suceder. Entonces es diferente. Por eso digo que desde el principio es recomendable hacer reputación, porque podés evitarte muchos problemas que sabes que a futuro pueden suceder. Exactamente, pero es algo que normalmente no se piensa porque No, hacemos se genera una estrategia de marketing donde pensamos que todo va a estar bien, que todo va a salir bien y de repente estalla la bomba, como comentabas un momento, y ¡pum! Se viene la bola de nieve. Ya nos comentaste un punto fundamental, también la asesoría legal, que es algo que normalmente no se habla en limpieza de reputación, porque te van a decir, ah, bueno, contratamos medios, hacemos esto, creamos blogs, como decías, automáticamente, etcétera, etcétera. Ya no funciona como funcionaba antes, lo has dicho, pero también está el medio legal, porque también es una línea muy delgada que cuando hace uno reputación, también tiene que entrar mucho la ética, ¿no? Porque de repente te llegan casos que dices, no, gracias, no trabajo con ustedes. sí, sí, por eso te comentaba, depende cada persona. Yo personalmente no me Ujú. meto en cuestiones que son ilegales, no me interesan, pero cada uno sabrá lo que hace, ¿no? Pero para mí va por otro lado la limpieza de reputación, es blindar opiniones, pero que tienen que estar acompañadas esas opiniones con ofrecer realmente un buen servicio, por ejemplo, ¿no? Por eso te Ujú. decía, en sentido, está bien, puede ser que una empresa en un momento ofreció un mal servicio, pero también puede ser que mejoró ese servicio, que empezó a mejorar, y entonces también está bueno eso, comunicar y no quedarse pegado con eso. El problema de Internet es que lo negativo eh, tiene una relevancia muy fuerte y queda, y queda, y queda, y pasa el tiempo y sigue quedando. Entonces Ujú. ahí está el tema donde es muy importante cuando uno empieza un negocio, entender que la parte de reputación es fundamental para evitar ciertos problemas que se pueden crecer como una bola de nieve, como decía anteriormente. Y la parte legal, como bien me decís, personalmente yo trabajo generalmente con un equipo de acá de Argentina
que son especialistas en derecho informático. No es lo mismo cualquier abogado, porque cada abogado se especializa en diferentes cuestiones. Entonces, que sean especializados en derecho informático, saben ciertas cuestiones puntuales que sabés hasta dónde podés llegar, sabés qué acciones podés realizar y también le conviene al cliente, ¿no? En sentido, porque sabe hasta qué punto se puede lograr una acción real, ¿no? Porque no es simplemente decir, te voy a mover los resultados, ¿no? Sino que te voy a mover los resultados, pero teniendo la seguridad que ese contenido también que estoy subiendo, que sea sensible, porque seguramente se está hablando de alguna cuestión legal o cuestión, alguna causa. Entonces es importante que esté respaldado también por el ojo profesional de un abogado que esté interiorizado en eso, ¿no? Uh-huh. Es que es un mundo y es muy complejo precisamente la limpieza de reputación, porque se tiene que abordar desde diferentes perspectivas, más allá de exclusivamente el SEO. El SEO sí es un skill fundamental, porque a final de cuentas lo que vamos a hacer es bajar un resultado lo más que se pueda. Como tú dices, va a haber las poquísimas veces en que sí puedes eliminar una nota, pero la mayoría de las veces no. Total. Entonces, también aquí la comunicación, como dices, con el cliente y el decir que no es barato, o sea, no va a ser algo que se va dependiendo del caso, se va a resolver a mediano o a largo plazo y tiene que ser ya una estrategia sostenida junto con el cliente de ya pórtate bien, ¿no? Ya no te metas en problemas y también ofrecer algo de calidad, ¿no? Porque muchas veces a mí me han llegado casos donde dices, tú eres el experto, tú este caso. Bueno, pero hay varios medios hablando mal de ti. ¿Qué les vamos a dar a esos medios para que hablen bien de ti? Es que tú eres el experto. No, espérame. Es que tú también tienes que poner de tu parte, ¿no? Claro, claro. No sé, ayuda a una fundación, ve a donar juguetes para niños, etcétera, etcétera, etcétera. También muchas veces ahí tiene que ser la asesoría de uno, ¿no? Totalmente, por eso es un trabajo en conjunto, ¿no? Por ejemplo, con una persona, un político, una celebridad o lo que fuera, en el sentido que es visible, que tiene notas continuamente de cada acción que hace, si todos los meses realiza algo negativo, es obviamente que no hay reputación que valga, en el sentido, podés estar limpiando, pero el tema es que va generando negativo todo el tiempo y eso se va acumulando. Entonces, la idea también es tener un cambio real de la persona o un cambio real del producto o servicio que no tenía buenas opiniones. Entonces, ahí está el tema de trabajar en conjunto y en equipo y ser lo más realista posible. Decir, este trabajo va a conllevar una X cantidad de tiempo sin que luego se genere en el medio algo negativo que lo genera esa misma persona. Porque uno cuando hace un análisis es desde el principio y es la foto que tiene al principio. Pero si en el medio de ese lapso de 12 meses, por ejemplo, a los 3 meses vuelve a suceder algo negativo que lo genera esa misma persona o esa misma empresa, no estaba dentro del análisis inicial. Entonces, eso es algo que por eso es importante estar todos alineados cuando empieza la estrategia de reputación, tanto el cliente como el equipo que empieza a hacer ese trabajo, ¿no? Es fundamental. Y lograrlo, se puede lograr, no es que no se pueda lograr. El tema es que una vez que se logra y se limpia esa reputación que uno busca, esa reputación positiva, no es simplemente limpiar. Ahí es otro error que muchas veces se comete. Y se dice, bueno, ya terminé, mucho gusto, me voy. Gracias por el servicio. El problema es que, primero obviamente que no siga generando cuestiones negativas, ¿no? El problema es que no simplemente es que el resultado esté todo limpio, sino que entender que el algoritmo de Google también es cambiante. Entonces, al cambiar esos resultados, también van a moverse. Entonces, un monitoreo, en sentido, tener un acompañamiento, no te digo que sea lo mismo que al principio, pero tener por lo menos un acompañamiento unos meses luego que se finaliza, para también acompañar y entender que esos resultados tienen vida propia, se mueve, en el sentido, no es que está estático y llegamos y se quedó ahí. Entonces puede ser que a los 3 meses o a los 6 meses también exista un movimiento, pero ¿por qué del otro lado?
o porque Ujú. algún medio reflotó una nota específica de esa persona o de ese producto. Hay que tenerlo en Exactamente. cuenta. Sí, eso es fundamental porque también tenemos que tener esa comunicación con el cliente de, bueno, ok, ah, ya terminamos y después cambia el algoritmo y boom, otra vez las noticias para arriba. Pero vamos a pasar aquí ya, diría mi hija, al chismecito. Sí, dale. Platícanos. Yo sé que no puedes decir nombres, no puedes decir marcas, no queremos meterte en Juro que me ningún problema encantaría, legal, pero todo firmado y no puedo decir nada, pero sí, me pero encantaría decirlo. ¿por qué no nos platicas un caso de éxito que hayas tenido? ¿Cuál era el problema y cómo lo resolviste? A ver, un caso de éxito que les puedo comentar. Bueno, a ver, había un problema de una empresa, ¿no? Una empresa Ujú, muy conocida en LATAM, muy conocida. Eh, bueno, es de entretenimiento, les puedo decir hasta ahí, lo máximo que puedo decir es entretenimiento, ujú, muy, muy conocida, en verdad es a nivel mundial, pero era para LATAM, ¿sí? Que era sobre un producto que tenían, el cual ese producto eh, tuvo una falla cuando se hizo el lanzamiento, ¿no? Entonces, obviamente, se empezaron a acumular opiniones negativas. Cuando detectaron esa falla de ese producto que se lanzó, eh, automáticamente en el lapso de una semana, la verdad que estuvieron muy rápidos porque fue instantáneo. El producto salió al mercado, no, era un producto masivo, pero no tanto, en sentido, tuvo su difusión, pero no tanto. Automáticamente las redes sociales, las opiniones eran ultra negativas. ¿Qué ujú, pasaba? Google tomaba alguno de esos resultados y los empezaba a mostrar dentro del buscador, ¿sí? Entonces ahí empezó el gran problema. A la semana se sacó ese producto del mercado, se ujú, solucionó y luego el lanzamiento que se realizó acompañamos con el tema de reputación, ¿sí? Ya ujú, ahí entramos nosotros y acompañamos primero para ayudar sobre esas opiniones negativas. Fue solamente una semana, pero para limpiarlo estuvimos 2 años ujú, a ese nivel. Y con mucho presupuesto, ¿eh? No pasaba por una cuestión de presupuesto, pasaba por una cuestión de que fue una bola tan grande que se hizo solamente una semana, ¿sí? En verdad ujú. 5 días fueron. eh, Fue tan grande la bola que para limpiarlo y para estar perfecto el producto tuvo que ser 2 años luego de limpieza total que el producto y también acompañar de que ese producto que se lanzó fue solucionado ese problema, tuvo que haber una campaña de marketing y de comunicación en el cual tuvimos que estar incluidos nosotros, ¿sí? Ujú. Para saber qué comunicar, cómo comunicarlo, en qué medios nos podía ayudar comunicar eso que queríamos y conseguir enlaces de esos medios para potenciar la página del producto que en ese momento, en un principio fue defectuoso, pero después se solucionó. Por eso digo, a veces sucede problemas que la empresa no quiere que suceda, obviamente, nadie quiere lanzar un producto que esté defectuoso, pero puede suceder. El tema es que se pueda mejorar y revertir esa situación. Pero bueno, ese es un ejemplo que te puedo dar que en una semana lanzaron ese producto, opiniones todas negativas, porque era un error, la verdad, bastante importante, pero lo pudieron solucionar al plazo de 2 años, ¿no? Obviamente con una estrategia, con una campaña de comunicación, con una campaña acompañando nosotros al área de comunicación, el área de reputación, y luego, para que tenga como quede como una anécdota, la empresa que es muy importante a nivel mundial, pero esto estaba focalizado para Latinoamérica, agregó un área dentro de la empresa que es de reputación Ujú. interna, in-house, para que veas la importancia que le dieron luego de entender de este problema, ¿no? Sí, que es algo que, como platicábamos hace un momento, no se tiene dentro del cronograma de actividades para las grandes marcas o para las empresas, pero que sí es fundamental. También, fíjate que estaba haciendo ahorita memoria y muchas de las cuestiones que a veces llegan con personas o con empresas que no son tan grandes, que no son marcas,
son los problemas de reputación que suceden de manera local, sobre todo en Sí, Google My Business. ¿Qué sí. recomendación tú le darías, por ejemplo, a un emprendedor o a una pequeña empresa que está empezando y que de repente empiezan a ponerle ahí comentarios en Google My Business? Bueno, sin duda, a ver, como recomendación, yo siempre que doy de Google My Business, estar presente. Si tenés una opinión negativa, que las vas a tener, sí o sí la vas a tener, Ujú, estar presente, contestarla, no dejarla vacía, no dejar que esa opinión quede como que es algo cierto, sino que ujú, responderla. Seguramente puede ser que tenga razón sobre esa opinión, esa persona, o puede ser alguien de la competencia también, puede suceder que sucede, ujú, pero si es una opinión real, que realmente esa persona no está de acuerdo con el producto, servicio o lo que fuera que sucedió, estar presente, contestar e intentar solucionarlo, ¿no? Intentar, si ese servicio no fue dado como correspondía, intentar también beneficiarlo, decirle, bueno, si este servicio que te di no fue el correcto, la próxima vez que vengas, etcétera, en sentido, te ofrezco ujú. esto, en sentido, dejar al usuario contento, porque si no eso también empieza a acumularse. Obviamente que las reviews se pueden también comprar, no es lo adecuado, pero se pueden comprar. Se nota cuando se compran, esa es la Ujú. realidad. Eh, no lo aconsejo para un negocio en serio, eh, porque eso también, al día de hoy, también es muy detectable, tanto por IP, por cuestiones de escritura y automatización que se hacen. O te dicen, bueno, voy a automatizar esto y agregan todo en el mismo minuto y todo, agregan, Sí. no sé, 200 comentarios en el mismo minuto. ¿Qué pasó? En Ajá. sentido, no tiene Sí, sí, lógica. sí. Bueno, entonces, sin duda, intentemos que esas opiniones, cuidarlas lo máximo posible y agregarle toda la cantidad de contenido, tanto de servicios, productos que se puedan agregar, porque esa ficha, al día de hoy, para mí, a nivel SEO local y a nivel reputación, es muy importante y ayuda muchísimo tenerla lo más optimizada posible, tanto con fotos, tanto con productos que se le pueda agregar. Todo dato que se pueda agregar es beneficioso para la reputación y estar presente, como si fuera una página más, un sitio web más, dentro de nuestra estrategia, tiene que tener su atención. En sentido, no dejemos las opiniones descuidadas, porque también es como descuidar al usuario y al cliente. Fíjate que es muy interesante lo que nos platica Sebastián, porque aunque sea una mala reseña, hablando de SEO local y de Google My Business, si lo dejas al aire, se percibe, como tú lo acabas de decir, de que no te interesa. En cambio, aunque sea una mala reseña y aunque nos cueste a veces trabajo responderle así, oye, sí, te ofrezco una disculpa, no te trataron bien, el producto salió defectuoso. Fíjate que funciona y funciona mucho porque a final de cuentas, esas pequeñas recompensas que le das al usuario, o sea, decirle, ay, mira, supongamos, ¿no? Te llegó roto tu producto, ¿no? Pues te lo repongo. A lo mejor va a ser un gasto para la persona, para el cliente, para la marca o el emprendedor, pero queda el archivo que vas a decir, oye, llegó el producto mal, se quejó y se lo repusieron. Entonces, tú ya le diste también la vuelta a ese problema en donde dice, me estás haciendo válida mi garantía y me estás dejando palpablemente To- que cumples con tus garantías. Entonces, Totalmente. el problema de reputación se vuelve, de mala reputación, se vuelve de que no, nos hacemos responsables, ¿no? La experiencia del usuario va a ser muy satisfactoria, en sentido, toda empresa o producto, en sentido, puede tener un problema, ¿no? No podemos decir que todo es perfecto. Entonces, Ujú, puede tener un problema y cuando existe ese problema tenemos que tener el plan B, ¿sí? Y solucionarlo, o darle, eh, estar presente, ¿no? Acompañar al cliente, porque el cliente es el jefe, ¿no? El jefe es sí. el cliente es el jefe. Ajá. Entonces, es el que realmente nos hace funcionar el negocio. Entonces tenemos que cuidarlo, eh, y por eso es tan importante la opinión que tenga, ¿no? Obviamente que después vas a tener opiniones negativas que puede suceder por una campaña negativa que te hagan. Eso se detecta, se puede contrarrestar, pero estamos hablando del cliente que te deja una opinión negativa por X motivo, ¿no?
Pero yo creo que hay que estar presente y hay que cuidarlo y no dejarlo simplemente vacío, ¿no? Porque muchos perfiles vos los ves, muchas fichas las ves vacías, o que contestan de mala manera, o no le Ujú. contestan, o lo saltean, la opinión negativa la saltean. Entonces, hay que contestarle porque me parece que es lo más correcto. Cuidás tu reputación y tu marca queda protegida, muestra algo positivo de que hay alguien, ¿sí?, detrás de esa ficha. No es una ficha fría, sino que existe una persona que te está escuchando y te está respondiendo. Es importante eso. Fenomenal, Sebastián, me quedo con eso. Esto que nos acabas de decir, hay que tenerlo nosotros siempre presentes como consultores y transmitírselo a nuestros clientes, o si alguien de la audiencia es el dueño del negocio, siempre hay que cuidar este tipo de reputación, hay que estar siempre presentes. Como dices tú, que no sea una ficha fría, que no sea una página fría, hay que ponerle cara al usuario y que esa cara sea precisamente haciéndose responsable de lo que nosotros hacemos para evitar esos problemas de reputación. Sebastián, como siempre es un placer platicar contigo. Lo digo todo en todos los podcasts y créanme que es verdad, se me va rapidísimo el tiempo, podríamos estar platicando horas y horas. Antes de empezar a grabar, estuvimos platicando un buen rato, Sebastián y yo. Sí, nos podemos hablar Hasta... nosotros. Sí, sí. Entonces, podríamos seguir platicando, pero se nos acabó el tiempo en este podcast. Sebastián, me resta agradecerte y preguntarte si alguien de la audiencia te quiere contactar, ¿por qué medio lo puede hacer? Directamente Twitter, Querelos, mi apellido que es muy sencillo. Me pueden encontrar por Twitter sin problema o mi página web sebastianquerelos.com y me contactan. Muy bien, Sebastián. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat,